Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos esta noche. Queremos saber si hay alguien que esté aquí por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, quisiera levantar su mano para conocerle, saludarle. Dios lo bendiga. Bienvenido. Qué bueno que está con nosotros. Bienvenido. ¿Habrá alguien más allá atrás? Dios los bendiga. Bienvenidos. Dios te bendiga a ti también. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Sean todos bienvenidos. Ya sabe que en cualquier momento usted puede venir a dar su ofrenda, su aportación, lo que usted pone en su corazón para Dios, para su obra. Hágalo con toda libertad, ¿verdad? Solamente quiero recordarle que hoy tenemos vigilia, todas las noches tenemos vigilias a las 10 de la noche. Así que todas las noches de la semana hay vigilias aquí a las 10 de la noche. Y cuando termine esta reunión, pues empezará la vigilia. Y hoy van a haber bautismos en agua también, ¿verdad? O sea que hoy hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, se vuelve a Dios, ¿verdad? Y si usted todavía no ha dado ese paso de obediencia, pues ahí afuera estarán los pastores ministrando el agua del bautismo. Y usted acérquese ahí, pregunte qué necesito yo hacer para también bautizarme y ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y tener derecho a la vida eterna, ¿verdad? Que solamente hay una forma de tener acceso a la vida eterna, y el Señor lo dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que espero que usted ya esté adentro, ¿verdad? Y si no, pues esta es su oportunidad. También este viernes se va a estar limpiando la carpeta. Así que todos son bienvenidos desde las 7:30 de la mañana. Este viernes usted puede venir a ayudar a lavar la carpeta. Y el jueves pues se van a levantar todas las sillas para que esté listo para que el viernes solo se venga a hacer ese trabajo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a estudiar la palabra. Ya tenemos casi por costumbre los días miércoles dar lugar a preguntas y respuestas. Y hay una pregunta que hemos estado ya respondiendo por varios meses, ya se podría decir. Y la pregunta es: como virgen, físicamente como virgen, una persona virgen, ¿qué tan exigente puedo ser con la pureza de la persona con la que me voy a casar? ¿No? Y hemos estado respondiendo ya de una u otra manera a toda esta pregunta, y lo invito para que usted vaya a la internet y busque ahí las enseñanzas que se han estado diciendo, se han estado hablando acerca de esto, ¿verdad? Que es un tema muy necesario, no solamente para los que no se han casado, sino para los padres, porque hemos estado viendo la responsabilidad que corresponde de educar a los hijos en el área sexual. Y estamos tomando de base esta noche Deuteronomio capítulo 22. Y vamos a continuar con lo que el miércoles pasado dejamos a medias. Estuvimos estudiando acerca de la muchacha que es tomada esclava en la guerra y la hacen parte del pueblo de Israel. ¿Cuál era el proceso que tenía que pasar? ¿Verdad? Pero también se habló de la joven, estamos en Deuteronomio capítulo 22, la joven que fue denigrada falsamente, y cómo el denigrar a una persona, el hablar mal de una persona, trae consecuencias, ¿verdad? Cuando digo denigrar a la persona, no estoy diciendo pues que uno no va a ir a administración y va a hablar de su pasado, ¿verdad? Va a hablar de su pasado, pero eso no le da la libertad de comentar los pecados de otras personas a otras personas. Usted hable de sus pecados si quiere, como testimonio, pero no puede usted involucrar a las personas con las que cometió esos pecados
en la conversación de otras personas, porque eso es denigrar, eso es humillar a la persona, ¿verdad? Y vemos aquí en Deuteronomio capítulo 22 que una persona que, verso 17, una persona que atribuye actos vergonzosos, hablando del área sexual, ¿verdad? Iba a ser castigado, dice el verso 18, vamos al verso 18, dice, los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Entonces, tenemos que tener mucha discreción y sabiduría cuando estamos manejando las situaciones que ocurrieron en nuestro pasado. Porque sí, usted tiene que arreglar su pasado, usted tiene que arreglar su vida emocional, sentimental, sexual, que vivió en el mundo. Pero lo debe de hacer de una manera correcta, para eso está la administración, y tiene que ir ante un ministro de Dios, una sierva de Dios, y abrir su corazón y sacar toda la basura ahí, ¿verdad? Pero ya en lo que es el testimonio, porque hay gente que dice, yo no quiero ir a administración porque toda la gente se va a enterar de mi pasado. No, pero precisamente de eso se trata, ¿verdad? Se trata de que la gente vea que si estamos en una posición no es porque lo merezcamos, es por la misericordia de Dios. Nadie merece estar en una posición de servicio a Dios, nadie, ¿verdad? Pero vamos a contar nuestro testimonio, no vamos a involucrar a las personas que estuvieron en esas situaciones, ¿verdad? Porque eso es denigrar, eso es humillar y eso trae consecuencias, ¿verdad? Ante los demás. Ahora, dice en el verso 19, dice que le pondrán una multa de 100 siclos, ¿verdad? Entonces, no solamente lo iban a castigar, sino lo iban a multar. Y hablamos la semana pasada que muchos de nosotros podemos estar sufriendo el castigo y pagar el precio de la multa de nuestra vida pasada. Y tenemos que entender eso, porque a veces nosotros decimos, no, pero ya Dios me perdonó. Sí, Dios te perdonó. Si te arrepentiste y te convertiste y te alejaste de esa vida de pecado, Dios te perdonó. Si no te has alejado de esa vida de pecado, Dios no te ha perdonado, ¿verdad? Tenemos que entender cuándo es que Dios perdona. Como cuando la gente dice, yo no puedo perdonar a fulano de tal, pero gracias a Dios, Dios a mí ya me perdonó. No. La Biblia dice que si tú no perdonas a los demás, Dios no te perdona a ti. Aunque le pidas perdón, aunque te humilles y aunque ayunes y aunque lo declares y te haga lo que tengas que hacer, no es suficiente el pedirle perdón a Dios, sino hasta que tú perdones. Y no importa quién sea, no importa si tú fuiste la víctima, tienes que perdonar. Culpable o no culpable, tú tienes que perdonar. Y hasta que tú des el perdón, se te suelta el perdón. Por eso es importante que nosotros entendamos, hermano, estos versículos que mucha gente los malinterpreta. Vamos al Evangelio de Juan. Y aquí en el Evangelio de Juan encontramos estos versículos poderosos que la gente los ignora o les da mal uso a estos versículos. Juan capítulo 20, verso 21. Dice que Jesús ya estaba glorificado
ya estaba glorificado. No solo estaba resucitado, estaba glorificado. Ya hablamos la diferencia entre ser un resucitado y glorificado, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces dice que ya Jesús aquí ya estaba glorificado, y dice el verso 21, dice: Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. O sea que nosotros somos embajadores del Señor en este mundo, en esta tierra, ¿verdad? Dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les han sido perdonados, ¿verdad? Y a quienes retengáis los pecados, estos les han sido retenidos. A veces la traducción que aparece ahí no es la indicada, porque da la apariencia ahí como que, bueno, si yo perdono como ministro de Dios, yo perdono a alguien en esta tierra, en el cielo lo tienen que perdonar. Y no es eso lo que el Señor dijo. Lo que el Señor dijo es que el ministro tiene la autoridad para declarar limpio de pecado aquel que ya ha sido limpio en el cielo. O sea, porque si no, caería, hermano, el hombre en decir: yo tengo la autoridad de perdonar pecados. No, el hombre no tiene autoridad de perdonar pecados. El hombre lo que tiene es la autoridad para decretar lo que Dios ya hizo. Entonces yo puedo decirle a alguien: ya, tus pecados te son perdonados. ¿Pero por qué? Porque en el cielo ya se los perdonaron. ¿Pero por qué se los perdonaron? Porque pasó por el proceso. Se arrepintió, se convirtió, abandonó esa vida de pecado y perdonó. Entonces, por eso fíjese que hay muchas personas que cuando están tomando la cena del Señor están en serios problemas, ¿verdad? Porque cuando usted come el pan, ese pan sin levadura, porque el pan que el Señor nos dio que comiéramos era pan sin levadura, no era pan con levadura, ¿verdad? Es una falsedad dar en la cena del Señor pan con levadura, ¿verdad? Porque el Señor dio pan sin levadura. Dio pan sin levadura. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cambiar lo que Dios estableció? Es como en la cena del Señor, el Señor dio vino. No dio refresco de uva, ¿verdad? No dio refresco de uva, ¿verdad? Dio vino, ¿verdad? Ahora alguien dirá: pero es que el vino es pecado. No, el vino no es pecado. El ser borracho es pecado. Y si usted es tentado con una copita de vino, usted es todavía alcohólico. Vaya a arreglar su vida, ¿verdad? Pero yo quiero hacer las cosas como dice la palabra de Dios, y por eso aquí damos vino, ¿verdad? Allá usted si dice: no, pues bueno, una no es ninguna y sigue después. Ese ya es su problema de borracho que tiene, ¿verdad? Pero tenemos que hacer las cosas como el Señor las establece, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor aquí da autoridad a los ministros, porque aquí fuera a sus apóstoles, no fue a sus seguidores. Eso tenemos que entenderlo también. Porque hoy cualquiera se levanta y dice: yo tengo autoridad para hacer esto y hacer lo otro. No. Tenemos que entender nuestros límites, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta gente en la cena del Señor está comiendo juicio? Y por eso, hermano, por eso su cuerpo, porque ahí dice que hay tres castigos que se dan al que toma la cena del Señor indignamente: debilidad en el cuerpo, enfermedad
y la muerte. Entonces, por eso no es nada más de orar por cualquiera. Hay gente que dice, yo quiero ser sano. Bueno, hay que examinarte primero. Hay que examinarte. Porque yo no voy a orar por una persona que está en ese proceso de castigo, porque tomó la cena del Señor indignamente. Ahora, ¿por qué la tomó indignamente? Porque si hay rencor en su corazón, ¿y por qué hay un rencor en su corazón? Porque no ama a esa persona. Porque ese es el verdadero pecado. Fíjese que el verdadero pecado no es el rencor, no es el resentimiento, no es el odio, no. Esos son los frutos. El verdadero pecado es que no ama a esa persona. Porque cuando uno ama a alguien, ¿qué no le puede perdonar? ¿Habrá algo que no se le pueda perdonar a alguien que ama a alguien? Todo se le perdona. Dice la palabra de Dios, el amor cubre multitud de pecados. Entonces cuando usted dice es que esa hermanita tiene sangre pesada, no. Usted lo que tiene es falta de amor hacia esa persona. Y si usted dice, pero es que siempre la lleva contra mí, el problema no es la otra persona, el problema es usted. Usted es el problema. Porque si usted amara a la otra persona, usted no miraría esos defectos. Aunque tuviera 1000 defectos, no los va a ver. No los va a ver. ¿Qué madre ve los defectos de su hijo? ¿Verdad que siempre los justifica? Siempre. Por supuesto, una madre que es así, ¿verdad? Como las que se conocen, ¿no? Que parecen osas, ¿verdad? Entonces, el pecado realmente es que no amamos. Por eso el mandamiento, ¿cuál es? Amaos unos a otros. Amémonos unos a otros. Bueno, entonces, regresando aquí a Deuteronomio capítulo 22, vamos a ver, hermano, que hay gente que está siendo castigada. En el verso 18 y en el verso 19, está siendo castigada porque no es ahora, hermano, algo físico. No. Ahora son situaciones de la vida. Algunos están pagando caro, hermano, el pasado de su vida, ¿verdad? Y no solamente con enfermedades físicas, no solamente con problemas en su vida matrimonial, no solamente con las situaciones financieras, sino que aún recaen sobre los hijos. Sobre los hijos, porque mire lo que dice aquí en el verso 20. Vamos a Deuteronomio 22, 20. Dice, pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen. Por eso hemos estado hablando, hermano, de la virginidad física y la virginidad del alma. Gracias a Dios, no estamos viviendo bajo esa ley. Porque si no, muchos de nosotros ya no estaríamos vivos. Algunos nos habrían quemado, a otros nos habrían crucificado, a otros nos habrían apedreado, a otros nos habrían colgado. Yo no sé qué habrán hecho con usted o conmigo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no lo estemos viviendo en nuestra vida diaria. Entonces tenemos que buscar la pureza. Si ya no tenemos la pureza, la virginidad física, tenemos que buscar la pureza, la virginidad del alma, ¿verdad? Romper con todo el pasado y ser limpio de todo el pasado y proyectarnos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Ahora dice que si no fue hallada virgen, dice el verso 21, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre.
y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, cuando una persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿en qué se constituye? En una prostituta, en un prostituto. Así es como Dios lo ve. No deje de estar viendo como el mundo lo ve, porque el mundo le aplaude. El mundo dice, es que son novios. No son novios. Discúlpeme. Pero ante los ojos del mundo celestial, eso no es noviazgo. Lo que el mundo llama noviazgo, Dios le llama prostitución. Y usted tiene que entenderlo, el peso que eso tiene. ¿Verdad? Porque le cambian las palabras. Es que dicen, no, pues todo lo hacen. Yo me acosté con fulano. No, usted se prostituyó. Usted es una prostituta. Usted es un prostituto. Estoy hablando del mundo celestial. ¿Cómo nos están viendo en el mundo celestial? Porque al final eso es lo que cuenta. Ahora, gracias a Dios, hermano, tenemos casos donde Dios nos ha mostrado que Él es misericordioso y hay restauración. Creo que el caso más sonado sería Rahab la ramera, ¿verdad? La mujer que estaba en Jericó, cuando el pueblo de Israel entró a conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Fíjese que era una ramera de profesión. ¿Cuántos hombres habrán pasado por ella? Y mujeres también, porque cuando una mujer es así, pues, le entra todo, ¿no? Y no era israelita. Y sin embargo, mire, teniendo esas doble situaciones en contra, que no era israelita y que era prostituta, fue insertada en el pueblo de Dios, y de la descendencia de ella vino nuestro Señor Jesucristo. Mire, si no puede haber vindicación entonces, ¿verdad? Esto lo digo pues porque tampoco quiero que el enemigo te condene. Yo no estoy aquí para condenar, pero sí estoy para que arregles tu vida, ¿verdad? Pero que tampoco vivas condenado a los errores de tu vida pasada. Porque la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero que no andamos según la carne. O sea, vivimos, pero ya no estamos. Hicimos, pero ya no hacemos. Ese fue nuestro pasado, pero ahora estamos en un nuevo caminar y hay una nueva proyección para nosotros. Entonces, tenemos que entender esto. O sea, sí, tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que pedirle perdón a todas esas personas que dañamos. Usted tiene que pedirle perdón, ¿verdad? A las personas que usted tuvo que ver y que no era su esposo ni su esposa. Eso es serio. Ahora, dice aquí, vamos a leer el verso 22. Para que entendamos esto. Dice, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. ¿Se recuerda aquella mujer adúltera que la sorprendieron en el acto y la llevaron ante Jesús? La pregunta es, ¿y dónde está el varón? ¿Por qué solo llevaban a la mujer? Porque aquí dice que a los dos tenían que apedrearlos. Los dos tenían que morir. Ajá. Mire cómo son los seres humanos. A saber qué posición tenía, a saber qué influencia tenía, que dijeron, no, vete, no hay problema, aquí nos encargamos de esta. Porque sí, siempre
la mujer tiene más que perder que el varón. Por eso a mí me duele, yo se lo he dicho y se lo voy a seguir diciendo, a mí me duele ver a las niñas. Esas niñitas que están ahí chiquitas todavía, que a veces están gateando, o que ya están corriendo, o que ya están ahí leyendo, pero digo yo, ¿qué les espera? Qué difícil es para la mujer. Qué complicado es para la mujer. ¿Verdad? Especialmente que la mujer por naturaleza es muy sentimental, muy emotiva. ¿Cuántos terrores vivirá diariamente si un ratón la asusta? ¿Verdad? Imagínense, si un ratón la asusta, ¿qué será si le aparece un león? Y a eso se enfrentan las niñas todos los días en las escuelas. Por eso yo le digo a los padres, usted tiene que tomar responsabilidad. Yo honestamente le doy gracias a Dios, hermano, que no tengo hijos. Te lo digo con toda libertad. Gracias, Señor, que me diste la bendición de tomar esa decisión sabia de no tener hijos. Y porque no fue que Dios me lo pidió, no. Una decisión personal de mí y de mi esposa. Y ahora digo yo, gracias, Señor. Porque si los que no son hijos míos me han hecho sufrir y me han hecho llorar, me han hecho pasar noches de desvelo, de vigilias, de aflicción. Usted no sabe lo que un ministro de Dios sufre, hermano. Usted lo ve a uno sonriente y a veces hasta regañando aquí. Pero en la intimidad es diferente. Es diferente. El corazón se quiebra, se duele. Al ver no solo lo que hacen, no solo el que cometen los pecados, sino las consecuencias que van a acarrear tomar las malas decisiones. Especialmente en este mundo donde los padres no toman sus responsabilidades correspondientes. Yo digo, si verdaderamente tuviéramos el entendimiento de lo que es ser padre, deberían de hacerse un examen primero antes, a ver si califican para ser papá y para ser mamá antes de meterse a ese problemón. Porque es traer almas a esta vida. Y Dios les va a pedir cuentas. No solamente si les dieron de comer, de eso no le van a pedir cuentas, hermano. Olvídese. Eso es de lo que menos le van a pedir cuentas a usted, si les dio comida, si les dio educación, si les dio techo. Porque al final ni se murieron de hambre ni de frío. No, de su alma le van a pedir cuentas. De su espíritu le van a pedir cuentas. Ajá. Entonces, eso es delicado, eso es serio. Ahora, mire lo que sucedió aquí con esta muchacha que no la encontraron virgen. Estamos en el verso 21, no la encontraron virgen. ¿A dónde la llevaron? A la casa de su papá. Ahora, usted se puede imaginar ver al padre, a la madre, viendo cómo apedreaban, hermano, a su hija. Y eso se da hoy en día también, no vaya a pensar que no. ¿Cuántos padres pasan noches en vela porque sus hijos no regresan a la casa? Porque llegan tarde, porque no saben dónde están, porque andan con malas compañías, porque andan en malos pasos. Entonces, ¿de quién era la responsabilidad? Y lo hablamos la semana pasada. ¿De quién era la responsabilidad de mantener virgen a sus hijos? De los padres.
Ahora, es fácil decir, es que yo le dije a mi hija, yo le dije a mi hijo que no lo hiciera. Eso no es. Eso no es suficiente. Porque los seres humanos tenemos necesidades. Y si el padre y la madre no suplen esas necesidades, los hijos se las van a ir a buscar en la calle a suplir esas necesidades. Por eso es que en el hogar debe de haber amor, debe de haber convivio, debe de haber cariño. Pero a veces, hermano, y especialmente los días de hoy, ¿cuándo comen juntos en la casa? Los padres y los hijos. Mire, ni eso hacen, mucho menos tener una relación íntima. Porque de eso se requiere ser padre y ser madre, tener relación íntima con sus hijos, tener contacto físico, tener contacto emocional, que el hijo y la hija se sientan valorizados en el hogar. Yo he oído testimonios, hermano, de hermanas que ya están grandes y a veces me han dicho, mi papá me dijo que prefería tener un animal en lugar de haberme tenido a mí. Imagínese. ¿Qué valor le está dando ese padre a esa niña, a esa hija? Pero cuando realmente se educa, cuando realmente hay una intimidad, los hijos no van a querer irse de la casa. ¿Y por qué muchos están yéndose, viendo a ver a qué hora se fugan? Porque no encuentran esa afección en el hogar. No lo encuentran. No hay esa conexión. Y eso es importante, eso es fundamental. Los varoncitos necesitan del amor de la mamá. ¿Por qué? Porque es ahí donde el varón valoriza a la mujer y va a poder respetar a la mujer. Pero no hay ni afecto, hermano. Ahora ni saludan. Yo a mi mamá la besaba en los labios. Porque se necesita ese amor. Yo voy a decir, esto no lo dice el Señor, como dijo Pablo. Esto lo digo yo. Allá usted lo toma o lo... Hay cosas que yo voy a estar hablando en estos temas que lo estoy diciendo yo en mi cultura. Usted tal vez tendrá otra cultura y bueno, respeto las culturas. No estoy tampoco forzando a que usted diga, lo voy a hacer así. No. Pero por lo menos le quiero abrir un panorama de cómo debe de ser la relación entre padres y madres. Yo mi mamá, ella se desvestía delante de mí, se cambiaba delante de mí. Yo la vi desnuda. A mi papá lo vi desnudo. Había esa confianza. No había malicia. Ahora, yo sé que esto tal vez suena muy grueso, ¿no? Para muchos. ¿Ah? Porque son maliciosos. Gracias a Dios nosotros crecimos en una cultura cristiana. Y le doy gracias a Dios porque Dios a mí me dio esos padres. Donde pues el
el ver a alguien desnudo no era, yo aún en el ejército, cuando estuve en la escuela militar, ahí todos nos bañábamos desnudos, así, nada de que aquí no me van a ver, ¿no? Me recuerdo que en una ocasión estábamos en un cuarto, estábamos varios primos ahí, y mi primo mayor me dice, bájate el pantalón y el calzoncillo. Él era doctor. Es doctor. Y yo soy el único circuncidado de mis primos. Entonces él estaba viendo mi circuncisión. Y ahí estaban todos los demás primos. Para mí eso es... Pero eso para muchos, no, eso es... Ahora, fíjese cómo eso afecta aún en la vida matrimonial. ¿Por qué? Mire, yo he tenido que ministrar mujeres casadas, viejas, que sus esposos nunca la han visto sin brasier. Ni las has visto desnudas porque siempre tienen que apagar la luz. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? Desde el hogar. Ahora, como digo, esto lo estoy hablando yo. Ahora, yo sé que muchos no pueden hacer eso, porque tienen una degradación en su vida. Y es lo que hemos estado viendo, que no han sido sanos todavía. Y por eso no pueden tener una relación sana con sus hijas, con sus hijos, sino al contrario, terminan violándolos a sus hijos, terminan lastimándolos, porque no hay pureza. Entonces yo espero que usted entienda su responsabilidad como padre, como madre, y usted que está en prospecto de un día no muy lejano casarse o tener hijos, que entienda su posición, su responsabilidad. Entonces, fíjese cómo aquí era obligación de los padres mantener vírgenes a sus hijos. Entonces, ¿ellos hablaban o no hablaban del área sexual con sus hijos? ¿Hablaban o no hablaban? ¿Y por qué nosotros los cristianos no lo hacemos? ¿No se ha dado cuenta que el enemigo, el diablo, el adversario, como usted quiera llamarlo, siempre le quiere tapar la boca al creyente? Por ejemplo, ahora que pasaron las elecciones, muchos dicen, es que el cristiano no debe de votar. Es que el cristiano no debe de meterse en política. ¿Quién dice eso? La Biblia no lo dice. Pero son conceptos que se meten. ¿Y quién los metió? El adversario. ¿Para qué? Para que el cristiano no vote. ¿Y quiénes van a votar? Los delincuentes. Entonces, ¿qué gobernantes vamos a tener? Delincuentes. Y lo mismo ha sucedido en el área sexual. Y él está hablando del sexo. Aquí está mi hijo y mi hija. Su hijo sabe más que usted, hombre. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que lo sabe mal, porque usted no se lo ha enseñado bien. ¿Y por qué no se lo ha enseñado bien? Porque usted mismo no sabe la forma correcta. Porque no ha aprendido. Ni siquiera ha oído las clases prematrimoniales. Ni siquiera ha repasado todas estas enseñanzas que hemos tenido los días miércoles. Yo estuve ahí el miércoles.
¿Y de qué predicó? A saber, pero usted tiene que volverlas a oír. Sí, tiene que volverlas a oír. Mire, la predicación del miércoles usted debe de oírla jueves, viernes, sábado y domingo. Y la del domingo tengo que oírlas el lunes, martes y miércoles, mínimo. ¿Sí o no? Si no, ¿cómo se le va a quedar? Yo estoy seguro. Pregúntele a su cónyuge, ahora que si está aquí su cónyuge, cuando lleguen a la casa, ¿cuáles fueron las citas? ¿De qué capítulo prediqué? ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermano, somos oidores olvidadizos. Entonces, ¿por qué apedrearon a esta muchacha? Porque el papá y la mamá no la pudieron guardar virgen. ¿Y por qué no la pudieron guardar virgen? Volvamos a los tiempos de hoy. Si los hijos hoy no se mantienen vírgenes hasta el día de su casamiento, ¿por qué no se mantienen vírgenes? ¿Culpa de quién es? Es que la cultura, no. Instruye al niño en su carrera, dice la Biblia. Instrúyelos. Pero instruirlo, hermano, no es decirle no hagas tal cosa, eso no es instruirlo. El por qué. Cuando venga un hijo a pedirle permiso para algo, no le diga no. El no tiene que salir del hijo o de la hija. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del padre? Papi, ¿me da permiso para ir a tal lado? Ok. ¿Con quién vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿A qué horas vas a irte? ¿A qué horas vas a regresarte? Pregúnteles. Y luego dice, ¿y te conviene ir? ¿Por qué te conviene ir? O sea, usted tiene que dialogar con sus hijos para que ellos se entiendan y que al final, cuando usted le pregunte, ¿vas a ir? No, ya no voy a ir. No. Porque de lo contrario van a decir, es que mi papá no me da permiso. No, yo no te... Tú fuiste el que decidiste no ir. Tomaste tus propias decisiones. Porque a los hijos hay que hacerlos responsables. Entonces, mire, es triste, pero ¿cuántos padres tuvieron que ver apedreados a sus hijos en las puertas de su casa? ¿Cuántos hijos están hoy, hermano, haciendo sufrir a sus padres porque los padres ven cómo están apedreando a sus hijos? Pero ni vienen al sábado a las 4 de la mañana a interceder aquí por sus hijos. Ni los traen tampoco a los hijos. Mire, yo he platicado con personas que me dicen, yo quisiera venir a orar los sábados a las 4 de la mañana, pero no me traen mis papás. Imagínense. Hijos que quieren buscar a Dios y quieren servir a Dios y sus papás le dicen, no, estás muy joven. En lugar de motivarlos y de aprovechar que tienen ese fuego de Dios, los detienen y los estorban. No, es que tengo que trabajar, es que no puedo, es que. Entonces, ¿para qué tuvo hijos? Esto es serio. De ahí no se esté llorando y lamentando y diciendo, hermano, oren por mi hijo que está en la cárcel y oren por mi hijo que está en el hospital. Y lo más triste, llorando a su hijo porque se murió.
Porque yo le he dicho que si un hijo se muere antes que el padre, es una maldición. Yo ya estoy libre porque mis papás ya se murieron. Esa era mi aflicción, decía el Señor. A menos que sea por la causa de la obra de Dios, está bien. Si uno va a morir como nuestro Señor Jesucristo, que se murió antes que su mamá, amén. Pero la ley, ¿cuál debe de ser? Que los hijos entierran a los padres. Pero ¿cuántos padres tienen que enterrar a sus hijos? ¿Y culpa de quién es? Ahora, fíjese que todas esas vienen a ser consecuencias. Porque a veces uno ve, hermano, a la mamá ahí sufriendo y todo. ¿Y el papá dónde está? Ahora, pero ¿culpa de quién es que ese hijo haya sido hijo de ese papá? ¿Culpa de quién es? De la mamá. Es que esto es serio, hermano. Yo espero que usted tenga oídos para oír. Porque si no, lo voy a estar viendo llorar dentro de unos cuantos años. Ahora, viendo aquí el verso 22, Deuteronomio 22, 22, dice: si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Sigamos el verso 23, porque quiero por lo menos cerrar aquí esto. Dice: si hay una mujer virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Ahora, veámoslo desde nuestra perspectiva, desde nuestros tiempos modernos esto. Porque en aquel tiempo era, si había una violación en la ciudad, no era violación. Hay mujeres que dicen: a mí me violaron. No. No. Se hacen las víctimas. Pero ellas mismas se pusieron en una posición donde el hombre fácil las atrapó y las hizo de él. Por eso, aún la vestidura es importante. Lo que la mujer enseña es lo que ofrece. Así es como el hombre lo ve. Si la mujer enseña algo de su cuerpo, ¿cómo lo ve el hombre? Como un ofrecimiento. Usted sabe que hay mujeres que enseñan ciertas partes así. ¿Qué están diciéndole al hombre? Te ofrezco esto. Así es como el hombre lo percibe. El hombre no dice qué bonita está, no. ¿Qué? El hombre dice: eso lo quiero para mí. Es como que le tira un pedazo de carne a un león y usted piensa que el león no se la va a comer. Es ridículo. Entonces, si la mujer se expone
y el hombre es cazador. ¿Y qué hace el cazador para tener su presa? Pone trampas. ¿Sí o no? A mí no me gusta la cacería, porque no me gusta la crueldad de los animales. Pero he visto cómo cazan. Por ejemplo, a los venados o a los marranos, ¿cómo los cazan? Pasan a comprar maíz o alimento y los ponen en ciertos lugares y ahí está esperando el cazador. Mire, no tiene ni que ir a salir detrás de la presa. Yo me recuerdo que cuando era niño mi papá me llevaba a cacería. ¿Y qué hacíamos? Pasábamos caminando toda la noche buscando dónde estaba la presa. Esa sí era cacería. Pero ahora le llaman cacería, hermano, a poner un montón ahí de alimento y ahí está esperando que caiga. No, eso es engaño. Es como el que va a pescar y le pone ahí el anzuelo y todo eso. Eso no es pescar. Pescar es meterse con el arpón y ir a buscar ahí donde está la presa y cazarlo con las arpón. Ese es pescador. De ahí los demás son tramposos. Sí. Porque ¿qué cuesta poner, hermano? Mire, si yo he pescado peces así, mire, pescados así de este tamaño. Pero ¿qué es lo único que he hecho? Esperar que caiga y que muerda y... Entonces, si tú te expones, tú vas a lugares, mujer, tú vas a lugares donde hay varones. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué bueno vas a sacar de estar en esos lugares? Estás ahí porque eres una prostituta. Y tarde o temprano, el hombre te va a usar y se va a aprovechar de ti. Y ahora que es tan fácil, solo te pone algo en la bebida y ya. Y ahí han dicho, ¿me violó? No. Tú te fuiste a meter a la cueva del oso, a la cueva del lobo. ¿Y qué esperabas? ¿Que te dieran caricitas nada más? Entonces hay muchas personas que dicen, a mí me violaron. No, no te violaron. Pero es que yo le dije que no. ¿A qué hombre le van a decir que no? Cuando el hombre ya está encendido, ¿quién lo va a frenar? ¿Sí o no, hermanos? Mire, solo se ríen nada más. No se atreven a decir amén, pero por dentro está diciendo así es. ¿O estaré mintiendo? ¿Hay algún varón aquí que me diga, es mentira eso? ¿Ah? Dígamelo, ¿es mentira? Solo se ríe nada más, ¿verdad? Porque así es. Entonces, ahora, ¿culpa de quién es también? De los padres. ¿Por qué? Porque no instruyen a sus hijos. Nunca, 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 nunca tomes drogas, nunca. Y cuando digo drogas estoy hablando de todas las drogas, alcohol y todo lo que usted quiera. Porque eso te hace perder los sentidos. Cuando alguien te ofrezca algo así, sal corriendo. Y nunca más te juntes con esa persona. Porque si lo haces, después no digas que te violaron. No. Tú te prestaste para eso. Discúlpeme que tengo que hablar así, pero es la realidad.
Por eso es importante que tú te sometas a Dios, que tú aprendas correctamente cómo conducirte como mujer, como varón. Ten cuidado, cuídate. Mire, tenemos que seguir hablando de este capítulo. Lamentablemente el tiempo se me va siempre. Vamos a seguir hablando primeramente, Dios, la próxima vez que esté aquí. Pero necesitamos hablar de estos asuntos sexuales, hermano. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de toda culpa. Allá tú si oyes, si atiendes, allá tú si abres tu mente, tu corazón para recibir instrucción, o sigues en tu naturaleza animal, con tus instintos animales. Pero entiende que van a haber consecuencias, y consecuencias serias. Y algunas consecuencias tal vez no se van a evidenciar, y otras sí se van a evidenciar. Pero sea como sea, hoy el Señor nos está dando tiempo para reflexionar, tiempo para arreglarnos, tiempo para dejar de ser prostitutos, prostitutas. ¿Cuántos quieren de...? No, mejor no lo pregunto. Pero lamentablemente, hermano, uno quisiera a veces regresar a su pasado. Yo quiero que tú pienses un momento. ¿Hay situaciones de tu pasado que tú quisieras regresar y borrarlos y decir que ese día no me hubiera levantado mejor de la cama? No lo puedes hacer físicamente, pero lo puedes hacer espiritualmente. Ajá. Puedes ser libre, puedes ser limpio. Ajá. Y quiero darte la cita porque a veces hablo, hermano, y me gusta dar la cita porque quiero que veas que lo que yo te enseño no es de mi pensamiento, sino es la palabra de Dios. Romanos 8:1. Te di este versículo, pero te quiero dar la cita. Romanos 8:1. Y con eso terminamos. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Meternos en Cristo Jesús, sumergirnos en Cristo Jesús. Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, vemos aquí cómo el Señor nos da esperanza, cómo el Señor nos da una luz. Y en el verso 28 podemos llevarnos este versículo también en nuestro corazón. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, aún nuestro pasado nos ayuda para bien. Pudo haber sido derrota, pudo haber sido una mancha, pero ahora, ¿qué es? Una bendición. Pero eso es para ¿quiénes? Para los que amamos a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Y luego, les recomiendo que lea todo el capítulo 8 de Romanos en su casa.
Y luego en el verso 31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿No? Qué linda la palabra del Señor, ¿verdad? Y luego el verso 33, ¿qué dice el verso 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿No? Por eso no tomes estas enseñanzas como una condenación, tómalos como una victoria que nuestro Señor Jesucristo nos dio, ¿verdad? Porque eso es lo lindo. Verso 34, ¿quién es el que condena? Si Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede. ¿Por quiénes? Dice que no por el mundo, no por el mundo, por nosotros, diga por mí. ¿Por quién intercede el Señor? Pero si estás en Cristo, pongámonos de pie, pongámonos de pie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios ya te justificó, recibe esa justificación. Pero si no te ha justificado, puedes venir aquí al frente a pedirle que te justifique, que te perdone, que te muestre tu condición. Porque Él está aquí como abogado para el que quiere estar en Cristo Jesús. Para el que quiere estar en Cristo Jesús. Aprovecha su misericordia, aprovecha su gracia, aprovecha su perdón. Aprovecha la limpieza que Él te quiere dar. Él quiere que tengas un alma virgen, un alma pura, un alma fiel. ¿Vas a dejar el pecado o vas a seguir en el pecado? Porque no puedes engañar a Dios. No puedes engañar a Dios. Él conoce las intenciones de tu corazón. Pero ¿sabes qué? Si en tu corazón todavía hay intenciones de seguir pecando, el Señor te está diciendo, arrepiéntete y ven y arréglate conmigo hoy. Arrepiéntete y ven y arréglate conmigo hoy. Porque quiero cambiar esas intenciones en tu corazón. ¿Tú sabes cuál es la intención de tu corazón? Aquí estamos, Padre, ante tu presencia. Sé propicio a nosotros, Padre. Sé propicio en la autoridad de Cristo Jesús. En la autoridad de Cristo Jesús. En la autoridad de Cristo Jesús.